Bendiciones. Siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Necesitamos cada día, lo digo con frecuencia, el recibir la dirección de la palabra del Señor en todos los procesos o momentos especiales que Él nos permite vivir. Y propiamente, como país, Guatemala, estamos a unos días de la transición o el cambio de gobierno en nuestro país. Suele ser que en su momento se toma como algo sin importancia, porque se dice, de acuerdo a la Biblia, que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Pero ciertamente debemos de recordar que somos parte de una sociedad. El mismo Jesús decía en su momento al Padre: no te pido que te los lleves, sino que los guardes. También dice la palabra del Señor que la creación, la sociedad, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, acontecimientos como estos no pueden pasar por alto, no pueden hacerse ahora sí a un lado, sino sobre todas las cosas, a través de la palabra del Señor, ser instruidos acerca de que como cristianos, como el cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, cómo debemos de actuar en estos procesos. Han pasado momentos tan difíciles en nuestro país, tan cruciales en nuestro país, y por tal razón los cristianos no debemos de estar en su momento como que al margen, sino recordar que todo tiene un propósito. Dice su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sobre todo el aprender cada día de la palabra del Señor y el saber que tenemos un propósito. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, a tomar esa enseñanza y esa guía de siempre, recordamos las condiciones de las autoridades desde aquellos tiempos en el Antiguo Testamento como en la actualidad. Realmente dice la palabra del Señor que no hay nada nuevo bajo el sol. Y vemos en el caso de los reyes, cuando eran cambiados, cuando empezaban el proceso de autoridad, por decirlo de esta manera, cómo lo refería la palabra del Señor de varios de ellos. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 33 y 34. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Mira la referencia que nos dan del momento en que este rey, llamado Baasa, toma la autoridad. Mira, y este es uno de los tantos, uno de los cuantos. Pero mira cómo lo refiere. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primer libro de Reyes 16, 23 al 25. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Es impresionante cómo estos reyes, en lugar de buscar siempre hacer lo correcto, porque tenían las instrucciones siempre de la palabra del Señor acerca de cuál debía de ser su actitud como mandatario. Sin embargo, no parecía en su momento, lo tomo de esta manera, como que se trataba de competir en quién actuaba de la peor manera, quienes dejaban los peores antecedentes en el reinado. Y lo dice en este caso de Omri. Primer libro de Reyes 16:25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Primer libro de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Volvemos otra vez a ese punto. Pareciese que fuera una competencia de saber quién hacía peores cosas. Estamos en el tiempo que pareciera que todo se hace en oculto, pero nunca se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios y tarde o temprano saldrán a la luz. Yo lo decía en su momento, a la autoridad pueden esconderse de los hombres, de las personas,
pero de Dios nadie se puede esconder. Y al momento lo que sembraron en ese tiempo de gobierno, lo van a cosechar. Y van a salir a luz realmente cuáles fueron sus intenciones y su actuar en ese proceso. Entonces volvemos a este ejemplo de Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Y primer libro de Reyes 22, del capítulo, versículos 51 y 52. Ocosías, uno más. Hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Qué bueno fue, qué tiempo relativamente corto. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Entonces, realmente no ha cambiado. Mira esto, dice la palabra del Señor que no hay nada nuevo bajo el sol. Y estamos viviendo una vez más eventos como este de cambio de gobierno, y cada vez parece una competición en quienes hacen peores cosas. Lo recordamos otra vez, nada hay oculto a los ojos de Dios. Recordemos también que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos aquellos que lo habitamos. Por tal razón, todo lo que hacemos está bajo los ojos de Dios. Y sobre todo, con respecto a la autoridad. Una de las ideas que siempre se tiene, sobre todo en el tiempo de los movimientos para las elecciones, se cree que entre más publicidad se hace, o entre más se invierte, o entre más financiamiento se consigue o se les da, van a tener mejores oportunidades o mayores oportunidades de gobernar. Sin embargo, me parece interesante este texto, Daniel capítulo 2, versículo 19 al 22. Mira lo que nos dice. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios del siglo, de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Versículo 21, Daniel 2:21. Él, Jehová, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mira algo interesante, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Mira, me parece impactante, porque nada sucede, lo creo y lo pienso de esta manera como cristiano, como hijo de Dios, que nada sucede en esta tierra ni en el universo que no tenga, sí, o que no esté bajo la vista del Padre. Nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios ha permitido este tipo de gobiernos? ¿Realmente qué merecemos como seres humanos? Pienso también que si hubiese un buen gobierno lo echaríamos a perder, porque nuestras actitudes no son, ahora sí, precisamente de aquellos que merecen ser bien gobernados o cuidados y respaldados. El ser humano actúa de acuerdo a sus deseos, sus pensamientos. Entonces, pero algo que es interesante, que no se nos debe olvidar, Daniel 2:21, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Viene este punto tan interesante cuando Salomón comienza a gobernar y Jehová se le acerca y le dice: ¿qué quieres que te dé? Si le dice: dame sabiduría, porque de qué otra manera podré gobernar el pueblo sobre el cual me has puesto. ¿Sabes? Dice también la palabra del Señor que aquel que tiene falta de sabiduría la pida a Dios y él la dará en abundancia. Qué interesante sería que en su momento aquellos que van a comenzar un proceso de gobierno pidiera al Padre sabiduría. Vuelvo al punto, sabemos que hay mucho detrás, pero de todo eso, ¿cuánto viene realmente a cumplir en la persona en sí el deseo de hacer lo correcto delante de Dios, de ser de bendición para un pueblo, para una nación? Entonces, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Eso es interesante también. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Está ya dentro de este proceso y todos los procesos en todo tiempo de salir a luz. ¿Cuáles son las actitudes de aquellos que nos han gobernado? ¿Realmente sobre qué han estado fundamentados?
Porque nuevamente no hay nada oculto a los ojos de Dios. Pueden esconderse, pueden huir del país o desaparecer aparentemente, pero sabes, sus hechos los van a alcanzar y en su momento van a cosechar lo que sembraron. Pero mientras, nuevamente en este proceso, mira Job 40, del versículo 6 al 9. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Sabes? Realmente necesitamos, sobre todas las cosas como cristianos, el tomarnos el tiempo para orar, para interceder, para clamar por estos procesos de cambio de gobierno. Porque si ciertamente creemos que Jehová nos guarda y el enemigo no nos toca, está bien, pero ¿qué de los demás? Siempre me impacta el hecho de saber que la palabra del Señor dice que Cristo vino a esta tierra para que nadie se perdiera. Y que nosotros como cristianos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es también a través de estos procesos que los cristianos debemos de mantenernos firmes y sobre todo sabiendo qué nos corresponde hacer en estos procesos. Ahora bien, hablaba que estamos a unos días ya de la transacción, de la transición, gloria al Señor, del cambio de gobierno. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos sabemos siempre? Y lo decíamos en su momento. ¿Qué es lo que necesitamos saber para saber qué hacer en este proceso? Hacernos a un lado, como suele suceder, aun cuando después paguemos las consecuencias. O realmente tomar la sabiduría que Dios nos da para saber qué nos corresponde hacer como cuerpo de Cristo. Mira una palabra bien interesante, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo digo abiertamente, no son la cantidad de votos, ni las inversiones, ni los respaldos, los que definen realmente quién va a gobernar, sino literalmente es Dios. Y vuelvo al punto, entonces, ¿por qué hemos tenido malos gobiernos? Porque lo hemos merecido. Perdona la expresión. Porque realmente no hemos hecho nada más. Como cristianos, muchas veces hacernos un lado no nos corresponde. Somos parte, sí, de una sociedad. Somos parte. Y fuimos dejados estamos en esta tierra con un propósito. Y sobre todo en esas áreas de autoridad. Entonces, no hay autoridad, dice la palabra del Señor, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un gran compromiso para aquellos que ya estarán tomando la autoridad, para los propósitos de Dios. Mira, revelarse a Dios es algo tremendo que muchas veces no se toma en cuenta, pero sí se ven las consecuencias. Entonces, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué nos corresponde entonces como cristianos? Dice la palabra, someternos a la autoridad, estar bajo la autoridad. Dice la palabra, quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. No me cansaré de repetir que quienes están, mira esto, próximos a recibir el mandato, fue por voluntad de Dios para sus propósitos. Qué maravilloso es Dios. Entonces, y quien dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira, rebelarse en contra de la autoridad es acarrear condenación. Es un pecado. Dice la palabra, el versículo 3. Estamos en Romanos 13:3. Porque los magistrados o la autoridad no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, dice versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. ¿Sabes qué interesante es esta palabra? Mira esto. Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Dios estableció la autoridad para nuestro bien. Pero ¿cómo podemos recibir el bien si no estamos bajo las condiciones de hacer lo que es correcto?
de buscar siempre es ser y vivir en lo correcto, que es la guianza de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos. ¿Es así? Dice la palabra, mira esto. Por eso también pagan ustedes los impuestos, podríamos decirlo, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué maravilloso. Entonces, recapitulando este punto que es interesante, no hay autoridad establecida en esta tierra, sino de parte de Dios para sus propósitos. Y siempre vuelvo a ese punto. ¿Por qué hemos tenido los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy? Porque, perdona la expresión, porque realmente lo merecemos. ¿Qué hacemos para clamar a Dios por un cambio de mentalidad, de espíritu y de corazón de los que nos gobiernan? No, entró aquel, es el mismo y ya. Pero sabes, realmente nos está afectando. Entonces, este mismo pasaje, Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Mira esta nueva versión, o esta versión. Dice la palabra del Señor, Romanos 13, versículo 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puesto de autoridad están allí colocados por Dios. Recordemos, para sus propósitos. Dice la palabra del Señor que Jehová tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que merecemos o lo que esperamos. Entonces, si vamos a este punto, Dios decidió o definió quiénes estarán o tomarán ya este puesto de autoridad en nuestra nación. Por lo tanto, dice versículo 2, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra Dios que ha instituido y será castigado. No es quienes realmente, yo lo pienso de esta manera, no es quienes realmente nosotros quisiéramos de acuerdo a nuestros estándares, sino realmente aquellos que están puestos en autoridad por la voluntad de Dios para sus propósitos. Y sí podemos nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, respaldar, clamar e interceder para que realmente Dios manifieste su poder a través de la autoridad. ¿Lo hemos hecho? Pocas veces, ciertamente. Versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino al que hace lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones también paguemos sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar un sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen, o al menos esta es la idea principal. ¿Qué les motiva realmente a desear gobernar? Eso solo Dios lo sabe. Pero sabes, nosotros también como cristianos tenemos el poder y la autoridad, por eso me gozo. Cuando el Padre le decía al siervo, mira que te he puesto sobre reinos y sobre naciones para arrancar, desbaratar, destruir y derribar. El cristiano no es uno más. El cristiano es un hijo de Dios en esta tierra con propósitos específicos de glorificar el nombre del Señor en todas las áreas y en todos los espacios. Pero mira esto es maravilloso. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Mira qué maravilloso pasaje también
Tito capítulo 3, versículo 1 al 5. Mira lo que nos dice. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad con el trato con todos. En otro tiempo, ustedes también, o nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Mira qué tremendo. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué esperamos realmente como cristianos? Para comenzar, que nuestras autoridades reconozcan a Jehová como el único Dios y Salvador. Que realmente se pongan en conciencia que es una gran oportunidad servirle a Dios a través de servir al prójimo, de servirle al pueblo. Pero que también recibirán los beneficios de hacer lo correcto delante de Dios o las consecuencias. Mientras, por nuestra parte, nosotros como cristianos, ¿qué debemos de hacer? Orar e interceder por un cambio, por realmente una transformación. Yo lo digo, estamos orando desde tiempo atrás, declarando que Dios ha limpiado, por decirlo de esta manera, desinfectado todos los puestos de gobierno hasta el día de hoy. La silla presidencial, la casa presidencial, las sillas en el Congreso, en los ministerios, en las municipalidades, en las gobernaciones, en las alcaldías comunales o municipales. Nuestra oración, mira, dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo tiene poder. Y este es el tiempo que como cristianos nos demos la tarea de interceder por esta transición de gobierno para que Dios se manifieste en todo sentido. Lo decía y vuelvo a ese punto. Hemos orado y clamado e intercedido para que Dios limpie y santifique estos lugares de gobierno, la casa presidencial, el Congreso, los ministerios, las gobernaciones departamentales, las alcaldías municipales y las alcaldías comunales. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para el que cree? ¿Sabes? Esperamos, los cristianos, un cambio de tiempo. Cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra del Señor, donde se manifieste la gloria de Dios, donde la justicia de Dios sea manifestada. Pero es nuestro deber como cristianos orar e interceder. Ahora bien, mira este pasaje bien particular, Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mira, ¿qué nos habla la palabra del Señor? A sujetarnos a la autoridad, a interceder por las autoridades, a clamar por las autoridades, con un corazón sencillo, no buscando beneficios. Oportunidades me ha dado el Padre de orar e interceder con las autoridades de mi departamento, nunca buscando un beneficio, porque lo que hago siempre es buscar que la presencia de Dios se manifieste en este lugar y que aquellos que están en autoridad, porque se los he dicho en su momento cuando he hablado con las autoridades, tienen una gran oportunidad en este proceso de autoridad, de hacer y pasar como muchos lo hacen y salir con vergüenza y con juicio, o hacer la voluntad de Dios y marcar una diferencia, pero es su decisión. Así les he hablado y así les hablo también a las autoridades, que es una gran oportunidad porque lo que están haciendo en estos lugares es un llamado a servir a Dios, lo crean o no. Es una gran oportunidad de marcar una diferencia o salir como los tantos que han pasado y algunos bajo juicio. Entonces, mira esto. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, así de sencillo. Quienes estamos bajo autoridad y quienes están en la autoridad, todo lo que hagan, mira esto, de todo lo que hagan recibirán recompensa o consecuencias. Y ustedes, amos, mira lo que Dios habla a la autoridad. Hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Mira qué maravilloso. Ahora bien, vamos a un punto importante en esta tarde. ¿Cuál es o cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos en este proceso de cambio de gobierno y en todo momento con lo que respecta a las autoridades, llámese presidencia, Congreso, ministerios, alcaldías, gobernantes? ¿Qué nos corresponde hacer? A veces nos sentimos relegados, pero no es así. A veces nos hacemos a un lado, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Vuelvo a ese punto. La oración eficaz del justo tiene poder. ¿Has orado por tus autoridades? ¿Has orado por aquellos que van a representarte como diputados de tu departamento? ¿Has orado por quienes Dios dispuso que estén como alcaldes y gobernadores, presidente? ¿Has orado por ellos? ¿Has clamado por ellos? Porque sabes, es que no van a cambiar, ¿sabes? Esa es una maldición. ¿Qué crees? ¿Qué creemos como cristianos? ¿Que hay algo imposible para Dios? Si han venido, como lo leíamos al principio, perdona la emoción, como leíamos al principio de los reyes, que uno tras otro parecía competencia de quienes hacían peores cosas y hacían lo malo. Pero sabes, el pueblo está en este tiempo, ese remanente bendito que Dios ha puesto en esta nación Guatemala, orando todo el tiempo, intercediendo para que Dios se manifieste en nuestros gobernantes y veamos la gloria de Dios manifestada. Y aquellos que están, sí, en esos puestos de gobierno puedan disfrutar el privilegio de servir a Dios, porque sabes, yo lo digo de esta manera, tanto en esos lugares como en todo trabajo, cuando el trabajo se toma como un trabajo es un castigo. Cuando el trabajo se toma como un ministerio para servirle a Dios y al prójimo, es una bendición. Yo creo que estamos en tiempos de marcar la diferencia. Yo creo que Dios ha escuchado nuestras oraciones y va a haber un cambio, mira esto, bastante radical en cuanto al gobierno en esta nación, porque el respaldo de los cristianos, porque la fe en Dios y en sus promesas está en este tiempo. ¿Lo creemos así? Entonces, volvemos a este punto. Como cristianos, mira esto. Números capítulo 13, de versículo 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Recuerdo ese momento, cuando Eliseo está en esa ciudad y está rodeado por los enemigos. Y el siervo le dice: mira, son demasiados. Y él le dice: mayores los que están con nosotros que los que están en el mundo. Y le dice: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. ¿Sabes que realmente los cristianos en este país y en todos los países, los cristianos definidos, cuyos fundamentos están en la palabra del Señor y cada día buscamos hacer su voluntad, tenemos, por supuesto, la autoridad en el nombre del Señor de clamar por un proceso de transformación, por el derramamiento de la presencia de Dios en todo lugar? Y mira cómo lo dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Sabes? Se ha considerado la corrupción, una de las tantas, como que más poderosa que la fe y que la oración. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sabes realmente todo lo que Dios puede hacer? Esos milagros y prodigios que Dios puede hacer. Los muros derribados en una nación, una ciudad, solamente con la voz y con los gritos. Que la tormenta, mira esto, se calmara solamente con la autoridad de Jesús. Que el mar se abriera con la autoridad de Dios a través de Moisés. ¿Hay algo imposible para Dios? Pero lo interesante, como dice, más podremos nosotros que ellos. Mira, es el tiempo que los cristianos, para comenzar, los cristianos guatemaltecos,
ese remanente bendecido, no dejemos de orar y de clamar por la limpieza y santificación de los lugares de autoridad, por el derramamiento de la presencia de Dios en todos esos lugares, porque entonces vamos a ver la mano de Dios obrando en esos lugares. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cuál es la visión que tenemos como guatemaltecos, hijos de Dios, de nuestra nación? Si el sistema de gobierno ha estado bajo pecado, maldiciones, pactos satánicos y diabólicos todo el tiempo, pero recordemos que mayor es Jehová que está en nosotros que los que están en el mundo, los que han hecho estos sistemas de pecados, estas plagas. Dios tiene el poder y la autoridad si le creemos. Porque mira qué maravilloso. Números capítulo 14, versículo 6 en adelante. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Mira, quienes hemos tenido el privilegio de recorrer esta nación, realmente hemos visto un paraíso. Y es inentendible en su momento cuando se nos decía: el pueblo de Israel ha hecho de un desierto un paraíso. Nosotros en Guatemala hemos hecho de un paraíso un desierto. Porque ciertamente nos hemos enfrascado en muchos problemas. Hemos dejado que el enemigo haga y deshaga aún a nuestra vista. ¿Pero hasta cuándo? Porque mira lo que dice el siervo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Sabes que tenemos esa conciencia que en nuestro país cualquier semilla que caiga por casualidad en cualquier lugar fructifica? Es impresionante realmente la nación, nuestro país, Guatemala. Ahora mira esto. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, mira lo que dice la exhortación, Números 14, 9. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros que está Jehová, no les tema. ¿Sabes cuánto tiempo ha gobernado la corrupción, las mentiras, los engaños, el Dios mamón, el amor al dinero? ¿Cuántas décadas, cuántos siglos ya? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hacernos a un lado? O peor aún, hacer convenios con el pecado. Por supuesto, pagaremos las consecuencias. Pero mira esto, porque lo interesante es esto. No seamos rebeldes contra Jehová. ¿Sabes cuál es la ordenanza ahora en este proceso? Sujetarnos a las autoridades. Orar e interceder por las autoridades. El tomar la tierra también. Mira qué maravilloso es orar e interceder tomando esta tierra, esta nación. Cuando tenemos la oportunidad de orar, mira esto, las veces que he tenido la oportunidad de recorrer esta nación, ir a los lugares para orar y clamar por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios en primer lugar, sobre cada ciudad, sobre cada departamento, sobre nuestra nación. El creer que Dios tiene propósitos de bien para una tierra bendita como es nuestro país. Qué maravilloso recorrer las carreteras, orando, intercediendo y clamando por la misericordia de Dios para frenar los procesos de accidentes, de secuestros, de extorsiones. Y sabemos que Dios nos ha respondido. Por eso, mira, estamos a unos días ya de este cambio de gobierno. Qué interesante saldría que como guatemaltecos salgamos al centro de nuestra ciudad, de nuestro departamento, a orar y a clamar a Dios por su misericordia. Creer que Dios tiene un propósito de bien y de transformación y que de cambio en este tiempo para nuestra nación. Orar por las autoridades. En primer lugar, por quienes nos representan en nuestro departamento y nuestra ciudad. Orar para que Dios les dé sabiduría,
que arranque y desbarate en ellos toda tentación o tendencia a la corrupción, a las mentiras y a los engaños, que les limpie y les santifique para que cumplan con su propósito. Sabes, la oración eficaz del justo tiene poder. Así que estamos a unos días. ¿Qué esperamos para tomar esta nación? Allí en nuestros departamentos, en nuestras ciudades, en el centro de la nación, si es posible. Yo clamo al Padre por los siervos que en su momento pasan cerca de la casa presidencial, que oran y bendicen ese lugar y lo santifican. Los que pasan cerca del Congreso, los que pasan en las gobernaciones departamentales, cerca de ahí, orando y declarando la palabra del Señor. ¿Sabes? El trabajo en el Señor no es en vano. Pero volvemos a este punto. Mira esto. No sean rebeldes contra Jehová ni teman al pueblo de esta tierra. No temerle al sistema de pecado que ya está a punto de irse, de ser echado fuera. Al sistema de corrupción, de convenios satánicos y diabólicos, porque están a punto de ser echados fuera de esta nación, si lo creemos. Porque para el que cree nada es imposible. Ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Sabes, mayor es el que está en nosotros que el que está en el sistema de pecados, de corrupción y más. ¿Lo creemos realmente? Y con nosotros está Jehová. No les temamos. Josué capítulo 1, versículo 3. Mira esto, 3 y 5. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. Amados hermanos, cuerpo de Cristo, es el tiempo de pararnos en estos lugares, en nuestras ciudades, en nuestro departamento, en nuestra nación. Porque mira lo que dice la palabra, todo lo que pise la planta de sus pies. Llevar esa palabra, llevar esa promesa, es saber que Dios tiene planes y propósitos para este nuevo gobierno y este nuevo tiempo. Josué capítulo 1, versículo 5. Mira esto. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie nos puede hacer frente realmente si creemos en sus promesas. Ahora bien, mira qué nos corresponde hacer. Primera de Timoteo capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo 2, del versículo 1 en adelante. Exhorto, dice, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, ¿qué nos exhorta a hacer la palabra del Señor? Más que señalar o maldecir. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Somos llamados en todo tiempo a orar y a interceder, en este caso, por nuestras autoridades, por las nuevas autoridades y por los que siguen todavía en ese proceso para que realmente haya una transformación. Saber en verdad que las puertas abiertas de todos estos lugares, llámese casa presidencial, llámese Congreso, gobernaciones, municipalidades y alcaldías, Dios está abriendo esas puertas para que nuestras oraciones clamen por su presencia y su gloria pueda entrar en todo ese lugar para sanear, para santificar y para preparar esos lugares para que su nombre sea glorificado. Mira qué maravilloso. Ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué orar por ellos? Primero, para que realmente se cumplan en ellos los propósitos de Dios con respecto a la autoridad. Mira qué maravilloso. Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cómo hemos vivido hasta el día de hoy? Yo lo sé, como cristiano también, que decimos, mas a mí no llegará, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es una verdad. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué de aquellos que han estado pagando las consecuencias de estos malos gobiernos en su momento?
sufriendo escasez, pobreza, persecuciones, peligros de muerte y más. ¿Qué de ellos? ¿Saben? Me impacta siempre el hecho de entender, yo sé que de mínima manera, cuánto vale un ser humano para Dios. Dice la palabra del Señor que de tal manera Dios los amó que envió a su Hijo a morir por ellos. No podemos desechar a los seres humanos. Mire, la palabra del Señor dice que Él no hace excepción de personas. Y sabes, yo lo digo en este tiempo, en este momento. ¿Por qué estamos como cristianos en este tiempo, aquí en esta nación? ¿Por qué estamos como cristianos, como hijos de Dios en este tiempo, en esta nación? Porque tenemos un propósito. Y el propósito es ser intercesores para que el nombre de Jehová sea glorificado en nuestra nación. ¿Cuántos fuimos traídos de tierras lejanas a nuestras ciudades, a nuestra nación, para tener y cumplir con un propósito de gloria? Mira qué maravilloso. Entonces, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Piedad y honestidad. Que vivamos realmente todos siendo bendecidos y prosperados, tratados por igual. Que todas esas maldiciones hasta el día de hoy, llámese violencia, llámese corrupción, pactos satánicos con el narcotráfico, con la brujería, con la idolatría, sean rotos y desbaratados en el nombre de Jesús. ¿Hay algo imposible para Dios? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes? Si nos centramos nuevamente en nuestro país, Dios no quiere que ningún guatemalteco vaya al infierno o que pague las consecuencias de sus pecados por falta de conocimiento, porque para eso fuimos establecidos. Para eso Dios nos ha dejado en Guatemala como cristianos, como cuerpo de Cristo, para hacer algo más que jugar a la iglesia, jugar a las reuniones y hacer bulla, para que realmente el reino de Jehová sea establecido en Guatemala para comenzar y en toda la tierra. Entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira entonces, ¿cuál es la exhortación que la palabra del Señor nos da a los cristianos, a los hijos de Dios? Orar, rogar, pedir a nuestro Padre Celestial por todos los guatemaltecos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, aún los que están en el vientre. Rogarle al Señor para que perdone realmente nuestros pecados. La apatía con lo que muchos años hemos estado con respecto a los gobiernos y los cambios de gobierno. Realmente Dios nos ha puesto en este tiempo y está despertándonos, dándonos lucidez para que realmente entendamos cuál es nuestro propósito en este tiempo con respecto a esta nación para comenzar. Oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por el rescate por todos, de lo cual, dice la palabra, se dio testimonio a su debido tiempo. Mira Jeremías capítulo 29, versículo 7. Procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. ¿Qué esperamos en su momento? Peores cosas de las que hasta ahora hemos padecido, o realmente esperamos en Dios, en un cambio y transformación de esta nación. Y mira la exhortación nuevamente, Jeremías 29, procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella a Jehová. ¿Lo estamos haciendo? Estamos orando por nuestra ciudad para comenzar, por nuestros departamentos, por nuestra nación, por este cambio de gobierno. Estamos orando, estamos clamando al Señor
nuevamente por la sanitización, por decirlo de esta manera, y santificación de los lugares de gobierno. Casa Presidencial, Congreso de la República, ministerios, gobernaciones, municipalidades y alcaldías comunales. Estamos orando para que Dios tenga misericordia. Nosotros recordamos la oración de Daniel. Hemos pecado. Nos hemos apartado de ti, Señor. Entonces, mira, nuevamente, lo que dice la palabra del Señor. Vuelvo a este punto. Jeremías 29:7. Procuren la paz de la ciudad a la cual, dice, procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Como cristianos, ¿qué esperamos en este nuevo gobierno? Porque para el que cree nada es imposible. Creemos en un tiempo de gloria, donde se manifestará el poder de Dios para limpiar y santificar toda esta tierra, partiendo de los lugares de gobierno. Recordemos, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y también clamar por la misericordia sobre aquellos que, endurecidos por el pecado, hicieron y deshicieron en el gobierno, para que a su tiempo Dios les dé la oportunidad de arrepentirse antes de pagar las consecuencias eternamente en el infierno. ¿Sabes? Esto también nos corresponde a los cristianos. No desechar a los pecadores. Mira, escuchaba en su momento sobre uno de los que están, una de las personas que están dentro de este proceso, que se daba la noticia de una gravedad. Yo le decía, Señor, no permitas que se muera sin antes conocerte. Porque ese es su propósito. Yo sé, mira esto, que el pecado, el sistema de pecado en esta nación estaba terrible, porque los cristianos estábamos a un lado. Pero sabes, así como los muros de Jericó cayeron, así ha caído ya, está cayendo ya toda esa maldición, todo ese sistema de pecado. Porque para el que cree todo es posible. Entonces, vuelvo a este pasaje, Jeremías 29:7. Procuren la paz de la ciudad y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Ahora mira esto es maravilloso. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Qué nos corresponde hacer en los días que faltan de la transición de gobierno? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Sabes? Atamos todo espíritu de corrupción, de pecado, de espíritu de mamón, todo pacto satánico y diabólico, lo atamos en el nombre de Jesús. Declarando esta palabra que Dios ya nos ha entregado a los enemigos que habían manipulado el gobierno durante siglos ya. Ya están bajo la planta de nuestros pies. Porque es nuestra fe, es lo que creemos. Ahora mira esto. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca, y al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, amados hermanos, recorramos esta ciudad. Si podemos hacerlo físicamente, la gloria sea al Padre. Recorramos esta ciudad declarando la gloria de Dios, que estamos tomando posesión de la tierra para Jehová. Dice entonces, darán vueltas alrededor de la ciudad. Podemos hacerlo físicamente. Yo te invito, en verdad, que allí en tu departamento, en el centro de tu departamento, puedas orar y declarar la palabra del Señor de la limpieza y sanitización de los puestos de gobierno. Declarar una transición de acuerdo a la voluntad de Dios para sus propósitos. Santifiquemos esta tierra, esta nación. Oremos y creamos y recorramos esta nación. Lo hacemos en nuestras oraciones, en nuestra intercesión.
Mira, tengo un recorrido bastante particular los lunes, que es mi día de oración. Subo al lugar alto de aquí de la ciudad a orar y a recorrer, a hacer un recorrido, no solamente por la ciudad, por el departamento y por la nación. Y comienzo en un punto clave, de acuerdo al mapa. Está Belice, México y Guatemala, en esa punta, en esa esquina, en esa punta. Y comienza el recorrido en el espíritu por toda la frontera de nuestro país. Toda nuestra frontera de nuestro país con México, hasta llegar a nuestra frontera con el Océano Pacífico. Seguimos rodeando en el nombre de Jesús. Subimos con la frontera con El Salvador y Honduras, la frontera con el Océano Atlántico, y vamos en la frontera con Belice hasta llegar a ese punto nuevamente, declarando la gloria de Dios sobre esta nación, que Dios guarda esta nación, que el impío no pasa por esta nación, y que todo pecado y toda maldición es echada fuera de nuestra nación. Orar por cada uno de los departamentos, orar por los 342, no sé si hay más municipios, por las aldeas, por los caseríos, declarando la limpieza y sanitización, porque esta es la palabra de Dios. Entonces yo te pido que lo hagas, que tomes, mira esto, posesión en el nombre de Jesús, de tu departamento, de nuestra nación, con los propósitos santos, agradeciendo al Padre porque sabemos que Dios está nuevamente limpiando y sanitizando los puestos de gobierno, la presidencia, el Congreso, las gobernaciones, los ministerios, las municipalidades, las alcaldías comunales. No hay nada imposible para Dios. Ahora bien, Colosenses 3:23, mira lo que nos exhorta. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que realmente buscamos al orar, interceder y clamar al Señor por esta transición de gobierno y sus propósitos de bien? Lo que estamos buscando realmente es que el nombre de Jehová sea glorificado por todo este país y todo lo que respira en nuestro país. Para comenzar, glorifique el nombre de Jehová. Y veamos esos tiempos de cambio, esos tiempos de transformación. Porque todo lo que hacemos, vuelvo a este punto, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Ahora bien, el consejo para las autoridades, para aquellos que ahora van a pasar nuevamente a tomar la autoridad, llámese alcalde, gobernadores, ministros, diputados, presidente y vicepresidenta. ¿Sabes cuál es la palabra de consejo, la palabra del Señor para ellos? Lucas 16, del versículo 10 en adelante. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servirle a Dios y a las riquezas. Este es el consejo para aquellos que van a tomar autoridad. No le pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servirle a Dios y al hombre en el mismo nivel. Si le sirven a Dios, mira esto, serán bendecidos y prosperados en todo lo que hagan, y lo que digo siempre, marcarán esa diferencia. Estamos en tiempos maravillosos donde se marcará la diferencia en esta nación. Y por último, Salmo 24, 1 y 2. Nunca se nos olvide, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo le pertenece a Jehová. Nuestro país, Guatemala, y toda la tierra le pertenece a Jehová. Nosotros declaramos, Jesús es Señor de Guatemala. Jesús es Señor de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitamos. Mira qué maravilloso. Entonces, quiero pedirte en esta tarde que le demos gracias al Señor por esta palabra y que le pidamos que quede firme en nuestro corazón para meditar sobre ella y ponerla por obra, y que tomemos la oportunidad como guatemaltecos de orar por nuestra nación, declarar realmente un cambio de gobierno, del sistema de pecado, de maldiciones,
a un tiempo de gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios en todos los lugares. Recordemos, la oración eficaz del justo tiene poder. Y nuevamente sal a tu ciudad, a tu departamento, a declarar la palabra del Señor, de que de Jehová es nuestro país y que este cambio de gobierno traerá la manifestación de Jehová, el único Dios, sobre Guatemala, y que seremos luz a las naciones. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos comprometemos delante de ti a tomar esta tierra, a tomar esta nación y clamar a ti por este cambio y transición de gobierno. Declarando, Señor, que tú has santificado todos los lugares de gobierno, Señor, para que se muestre tu gloria y vengan tiempos de gloria sobre esta nación. Señor, unge y bendice, Padre, y enséñales tu gloria, muéstrales tu gloria a aquellos que van a tomar la presidencia, el Congreso, las municipalidades, las gobernaciones. Señor, guíalos a ti, Señor, enamóralos de ti, Señor. Nosotros respaldamos esta petición, cubriéndolos con la sangre de Cristo, declarando que un tiempo de transformación para sus mentes, para sus cuerpos, para sus deseos, Señor, para sus vidas, para que sean de bendición para esta nación. Todo lo creemos y declaramos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.